¿Cómo están? Un 11 de septiembre de 1888 fallecía en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. Una figura polémica, pero innegablemente relacionada con la fundación o con el inicio de la educación en la República Argentina. Hoy es el Día del Maestro. Vaya para todos los maestros del sur de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires, un saludo muy especial y el deseo que lo sigan haciendo, porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos tan difíciles, creo yo que necesitamos buenos maestros. Con este desafío, con este deseo, y vamos a seguir saludando a lo largo del programa, recibo a un docente, un músico también, director de la Escuela 234 de Empalme Villa Constitución, Néstor Marinosi. Néstor, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Gracias por haber venido. Bueno, no, agradecido soy yo. La verdad siempre me produjo una emoción muy grande cuando me convocaste para venir. Néstor, al igual que otros directores de establecimientos y docentes, a principio de año y a fin de año nos acompañan haciendo un balance y con la educación cómo andamos. Pero hoy un día especial, vamos a hablar del docente como tal. ¿Por qué vos, docente? ¿Cómo surge? ¿Una casualidad? No, mira, surge en la escuela secundaria, donde me gustaba explicarle a mis compañeros cuando no entendían algún tema y demás. A mí siempre me gustaba darle una mano y es más, en casa nos reuníamos por ahí para hacer algunas tareas y la verdad era... Anda que Néstor te lo explica. Algo así. ¿Cuál era tu fuerte? ¿Matemática, lengua, geografía, un poquito de todo? No, nunca tuve, creo que nunca tuve un fuerte en particular. Ajá. A mí me gustaba saber, me apasionaba conocer cosas, leer mucho y bueno, después la disponibilidad de carreras que había en Villa Constitución y demás me llevó a matemática y física y cosmografía, que era el título de profesorado de ese momento. Mirá vos. ¿Y por qué esa y no otra? Y yo creo que a lo mejor por una cuestión, por un lado porque había emprendido, como muchos compañeros, éramos técnicos mecánicos y habíamos emprendido un año, hicimos de ingeniería en San Nicolás. Ajá. Y creo que también por ese lado me gustaba lo que aprendía, pero yo no me veía siendo ingeniero. Entonces un día le planteé a mis padres que yo quería ser profesor. Mirá. Y bueno, entonces dejé la carrera y como realmente había tenido... ¿Fue traumático o no? ¿O confiaban en vos? Total, para mí no. Para mí no fue traumático. Total, Néstor estudia. Para mi mamá, que me debe estar mirando, fue traumático en su momento, claro. Tal vez porque, bueno, mis padres eran de esa generación de gente de pueblo que se había ido a vivir a la ciudad por conseguir trabajo en la fábrica, en las metalúrgicas. Claro. Y entonces creo que el hijo ingeniero era una fantasía muy interesante, una especie de realización en la vida. Y tal vez no era lo mismo ser docente. Sí, pero claro. Un tiempito, después me veían feliz. Néstor, ¿necesitamos buenos maestros? Y siempre hacen falta buenos maestros. ¿Sí? Creo, uno podría decir, bueno, tal vez más necesidad ahora que antes, pero no sé, siempre hacen falta buenos maestros dedicados a la tarea. Y la tarea, bueno, es demasiado amplia, a lo mejor como para tratar de resumirla, pero sí yo creo que el buen maestro es indispensable. El conocimiento está en todos lados, uno puede saber cosas mirando por internet. ¿Y qué pasó que nosotros, con todos los cambios que nos ha tocado vivir y transitar, ¿no?, en nuestra vida, cambios terribles, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, hemos salido argentinos tan egoístas, argentinos tan poco sociables, argentinos con crisis de dirigentes? ¿Qué pasó? Si supiera
No, creo que, qué sé yo, me parece que Porque sí, yo digo, es compleja yo la digo situación. Sí, sí, sí. esto, Sí, ¿por, sí. por qué recalco que necesitamos buenos maestros? Y para que sean mejor que yo. ¿Para qué vamos a Sí, andar con sí, la sí, vuelta? necesariamente. Necesariamente. Yo, una idea que yo siempre tengo, que la asocio con, tal vez por en algún momento de la formación religiosa que uno ha tenido. Ujú. Se dice que cuando se escribían los libros sagrados, qué sé yo, hay como dos formas de pensarlas. Una es una forma apocalíptica, que es ver el futuro en función de lo que se está viviendo en el presente. Por eso en el Apocalipsis, por ejemplo, de San Juan, se habla en términos de Roma, de lo que estaba viviendo en el presente. O sea, Sí, hay pensar el futuro en función del presente. Y hay otra línea que es al revés, que es construir el presente a través del futuro que uno imagina, que se llama la escatológica, la línea sí, escatológica, es al revés. Yo creo que la docencia tiene de eso. Tiene que, nos toca construir este presente a partir de lo que uno desea, pero ya actualizarlo, ya traerlo presente. Yo creo que al chico, por ejemplo, no se le puede enseñar democracia si no se es democrático en la escuela. Si no se ejerce la democracia en la escuela. No se le puede sí, enseñar derechos si los derechos no se ejercen en la escuela. O sea, el discurso, para mi forma de ver, sí. es que el discurso de valores no funciona, porque son discursos que tratan, que de alguna manera creen que esto pasa por la intelectualidad. Y intelectuales argentinos hay un montón. Ujú. Los valores son algo que se ejercen, pero que se ponen sobre la mesa para discutirlos. Y hay que hacerlo con los alumnos. No hay que enseñarles tantas cosas. Hay que dialogar. Yo creo que parte de lo que necesita o que necesita reforzar la educación, no es que el diálogo Sí. no esté, es que precisamente se construya ese futuro ejerciendo las promesas del futuro. ¿Sí? Nosotros queremos un país mejor, tenemos que tener una escuela mejor. Y si la escuela mejor no la hace el sistema, tratemos de hacer la escuela mejor nosotros. ¿Es más difícil ser docente hoy que hace 20 años atrás? ¿Es cierto eso de que a medida que vos te alejás de las escuelas pagas, la escuela pública que se acerca a las barriadas le es muy complejo, hay mucha violencia, hay esto, hay lo otro, hay maestros indefensos, hay padres violentos? ¿Es tan así? ¿Es tan lineal? No sé si es tan lineal, sucede. O sea, el mundo es más complejo en términos de que lo que la sociedad espera de la escuela es bastante, no sé si, sí, que termina siendo más complejo. En su momento la escuela era aprender a leer y escribir y entonces te podía servir para sobrevivir, digamos, para Ujú. estar en la vida, en sociedad. Sí. Después en su momento terminar un secundario porque te ofrecía una movilidad social y demás. Y hoy en día no es nada de eso, es un poco todo junto y nada de eso. Entonces el docente, los maestros, estamos en un terreno mucho más incierto Ujú. de expectativas de todo el mundo. Y bueno, me parece que en ese sentido sí es más complejo. Uno, tal vez, un maestro de esos que añorábamos, que eran las figuras mitológicas de la educación que Sí. nosotros tenemos, tal vez, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero tal vez el terreno era bastante más abierto, el horizonte estaba mucho más claro. Ahora, si uno... El otro día charlamos con algunos compañeros, ¿Sí? tenemos elecciones nacionales y no tenemos plataformas sobre qué se va a hacer con la educación. Una plataforma, un texto que diga qué se compromete este gobierno, el otro, los 9 candidatos, Sí. qué van a hacer con la educación. Y entonces, porque alcanza a lo mejor con la imagen de televisión, digamos, para acceder. ¿Sí? Si uno tiene un texto, Sí. puede debatir sobre ese texto. Sí. Y si bien yo entiendo que los tiempos cambiaron y demás, cualquier discurso sobre la educación que dé un candidato X de cualquier nivel va a ser mejorar la calidad educativa, mejorar la inclusión, Sí. enseñar a los maestros, actualizarlos. Y esos son, por lo general, discursos que no son una estrategia de educación, sino más vale son algunas cuestiones que son palabras un poco vacías. La educación es mucho más
mucho más complejo, digamos, el sistema educativo, y lo que espera hacer un gobierno sobre educación no lo tiene pensado antes, ni siquiera creo que antes de la campaña. A lo mejor algunas líneas pueden tener pensadas. Sí, o algún integrante del sector que sea un lúcido, un estudioso del sistema. Pero yo creo que un proyecto educativo viene de la mano de un proyecto de país, de un proyecto de provincia. Y entonces el compromiso de un gobierno, yo creo que tiene que estar explícito, y explícito no solamente en términos de deseamos esto, vamos a ser mejores, tiene que estar explícito para que también se pueda exigirle a este gobierno la respuesta a partir de lo que propuso. ¿Sí? Cuando te hacía referencia y te preguntaba respecto de si es más difícil ser docente hoy, pensaba mientras te iba consultando en la cantidad de docentes que uno escucha o tiene cercano, que llegada a cierta edad están cansados, presentan la carpeta media porque no dan más, no quieren saber más nada, siendo que no es que no quieren saber más nada porque eligieron algo que no les agrada, no les gusta, sino que por el contrario, abrazaron esto como una vocación, pero que la realidad terminó pasándolos por encima. Sí. Yo tengo ejemplo directo y le mando un beso grande, gigantesco a mi hermana Ani, que si vos me haces recordar cuando era chico que iba a ser de maestro. Pero sin lugar a duda. Y lo fue y lo siguió siendo y es un fenómeno. Pero pasó eso. ¿Qué es lo que pasa eso? Sí. Y yo también... Que es un tema muy común, la carpeta médica en serio. Sí, seguramente. Yo creo que a veces algunas cuestiones profundas tienen que ver con la pérdida de la esperanza. En este sentido. Yo creo que la educación es una actividad donde la esperanza, que significa no solamente esperar que algo suceda, sino, como decía alguien, o sea, espera con lanza, digamos, es una construcción en la cual uno también fija en los horizontes. O sea, nada de lo que se hace en educación se resuelve en el año, en el curso, en la materia que yo estoy dando, sino que tiene implicaciones que van a lo largo, que son históricas. Entonces me parece que sí hay... a veces uno se puede sentir mejor o peor de salud, creo. Pero a veces cuando uno tiene la ilusión o la esperanza de que su tarea contribuye contribuye decisivamente, digamos, a mejorar la sociedad o la vida del pibe que uno tiene ahí, creo que mientras esta esperanza existe, también se redoblan ciertos esfuerzos. A veces la pérdida de la esperanza me parece que es bajar los brazos porque decir, bueno, no, ya el sistema me pasó por encima. Los chicos... Claro, porque a eso hay que sumarle la realidad particular de cada uno. Claro. Sí. Los chicos me pasan por encima porque hablan un lenguaje que yo no comprendo. Eso no es muy bueno. Hay muchos libros en el último tiempo de eso, Néstor, ¿te diste cuenta? Sí. Lo cual a mí me hace pensar, desde afuera, que hay muchos docentes y escritores preocupados por el tema. No es casual. Es más, recuerdo a Karina de Cabo, la doctora, que hizo su libro hace un tiempo, La Escuela para qué. Claro. Y sí, realmente... Es decir, ella le puso nombre, por nombrar a alguien, ¿no? Hay muchísima cantidad de libros al respecto, a una pregunta que nos hacemos todos sin animarnos a hacerla públicamente. Claro. Porque no, van a tomar, ¿qué quiere? Que cerremos todo. No. Estamos acá, charlemos, a ver.